Los trazos de la canción. Bruce Chatwin, uno de los últimos aventureros de la literatura en el siglo XX, dices. ¿Quién es Bruce Chatwin? Exacto. Ahora contaremos. Pues nació en 1940 en el Reino Unido, en Sheffield concretamente, y murió muy joven. Murió en 1989 con tan solo 48 años en Niza. Uf. Víctima del SIDA. Fue uno de de las víctimas de la primera gran oleada de SIDA en Europa y tal. Entonces tuvo una vida breve. Igual me equivoco, que no hay ningún ensayo o una antología o algo. Es decir, toda la gente brillante que falleció en esas primeras olas del SIDA. Sí. Pues, creo que no hay ninguna recopilación de fotógrafos, pintores, escritores, directores de cine, actores. Pues él fue uno de ellos, ¿no? Y el libro que hablamos hoy es Los trazos de la canción, como tú has dicho, y es un poco el testamento espiritual de este hombre, ¿no? Lo escribió 2 años antes de morir, ya sabía que iba a morir, lo escribió. Entonces es una especie de testamento espiritual, libro de viajes interesantísimo. Como he dicho, nació en 1940 en Sheffield, en una familia media acomodada. Él dice siempre una familia sin ninguna pretensión. Su padre era abogado, nació en el 40, por lo tanto nació en plena guerra mundial. Sí, de hecho él dice que en sus primeros 5 años carecía de hogar, porque su padre estaba luchando en la Marina. Uf. Y su madre lo iba llevando a casas de familiares y a casa de amigos para evitar los sitios más peligrosos y tal. Entonces, en sus primeros 5 años dijo que careció de hogar, ¿no? Vivía en una familia muy curiosa. Él decía, mira, la mitad de mi familia paterna son sedentarios y la otra mitad son nómadas. Los sedentarios son abogados, arquitectos, anticuarios, y los nómadas son viajeros, marinos, cazadores de Alaska, vagabundos por África. Entonces él ya desde muy pequeño vivió esta dicotomía sedentarios, nómadas, que al final fue el tema clave de su vida y de su obra. Estudió en internados, en colegios internados ingleses. Parece ser que no era muy buen estudiante, de hecho no pudo aprobar la selectividad del momento allí en Inglaterra, y a los 17 años entró como mozo de cuerda en la mítica casa de subastas Sotheby's. Pero claro, Caray. Era un chaval espabilado, tenía una enorme agudeza visual y al poco tiempo se convirtió en un experto en pintura impresionista y abstracta y en uno de los directores de Sotheby's. Sabía muchísimo de arte, aunque no había estudiado arte, y escaló rápidamente en esta casa de subastas. Pero al cabo de unos años empezó a tener problemas de vista, fue al oftalmólogo y el oftalmólogo dice, estás forzando demasiado la vista, deberías posarla en grandes horizontes. Estás forzándola mirando cuadros de cerca. Era el que daba testimonio si un libro era, si un cuadro era falso o era auténtico y tal. Entonces, para evitar este problema, se fue a Sudán. Se fue a Sudán de viaje, viajó con una tribu nómada de Sudán, a pie y a caballo. Quedó maravillado por el tipo de vida de esta gente, le impresionó la vida del nómada y volvió de Sudán, dejó Sotheby's. Y presa de una especie de furor iconoclasta, se deshizo de todos los objetos y antigüedades que tenía en su casa. Era un coleccionista joven, pero ya tenía una gran colección. Se deshizo prácticamente de todos y dejó Sotheby's y se matriculó en la Universidad de Edimburgo en arqueología. Como era culo de mal asiento, al segundo año dejó también la universidad, aunque era un gran lector, muy culto. Tenía grandes amistades con gente muy culta, aprendía mucho de ellos y leía todo lo que caía en sus manos. Fue un autodidacta que no tuvo, ni siquiera pasó el selectivo, ni siquiera tuvo estudios universitarios, ¿no? En 1972 empezó a trabajar en el Sunday Times, una revista importante de la época, como asesor de arte y arquitectura. Y ahí ocurrió algo muy interesante que propició otro volantazo importante en su vida. Fue a entrevistar a una diseñadora y arquitecta irlandesa, Eileen Gray, muy famosa en la época, que ya tenía 93 años, y en el comedor de la señora había un mapa antiguo de Patagonia. Y dijo, me voy a Patagonia. Él vio el cuadro y dijo, siempre deseé ir allí. Y la señora dijo, yo también, pero ya con 93 años, que estoy un poco mayor. No encuentro a nadie que me quiera llevar. Viaja tú por mí. ¿Y se lo pagó? No se lo pagó. Pero dijo, vale. Y se fue a Patagonia. Y desde Patagonia le envió un telegrama a su jefe de la revista y le dijo, me he ido a la Patagonia. Hasta luego, Lucas. Y se despidió de la revista por telegrama y se quedó en Patagonia 6 meses tomando notas en las libretitas Moleskine
las Sí, míticas los famosos Moleskine. que ahora puedes encontrar en cualquier papelería. Antes no, antes solo se vendían en una pequeña papelería de París. Y él usaba estas libretitas, las pedía a París y se las mandaban a docenas. Llenó unas cuantas libretitas de estas en la Patagonia y al volver, en el 77, publicó su primer libro con 37 años en la Patagonia, que era un libro de viajes que ya, digamos que impactó entre el público y la crítica y lo convirtió en un personaje ya famoso en Inglaterra, ¿no? Luego escribió 4 o 5 más y se acabó, porque ya te digo, murió muy, muy jovencito. Era un tipo muy guapo, era ojos azules, rubio, tipazo, era un gran seductor, tanto de hombres como de mujeres. Fíjate lo que decía una amiga suya. Lo seducía todo, hombres, mujeres, ocelotes o fundas de tetera. Qué O sea, bueno. Incluso la Susan Sontag, la Sí. pensadora americana, cuando lo conoció, dije... Cuando tenías delante a Bruce, el estómago se comprimía y el corazón Vaya perdía tela. un latido. O sea, era un Vaya grandísimo tela. seductor, era un gran contador de historias, un gran conversador, un tipo luminoso, de estos que Sí. cuando entran a una Sí, todo el habitación mundo se fija. automáticamente todo el mundo le mira, genera un coro alrededor suyo, lo escuchan, era, como he dicho, un grandísimo seductor. Si a la gente le interesa este autor, recomiendo que vean un documental en Filmin de Werner Herzog, Sí. el cineasta alemán, Sí. que fue muy amigo de Chatwin. Se conocieron en Australia en el 83 y se hicieron grandes amigos. Y hizo un documental en el 2019 sobre él titulado Nómada, tras los pasos de Bruce Chatwin. Fantástico documental, recomiendo verlo, es magnífico. Sí. Como he dicho, era amigo de grandes escritores, por ejemplo, era amigo de Salman Rushdie. En la BBC entrevistaba, por ejemplo, a Borges. Dicho sea de paso, siempre me ha parecido un peñazo la literatura de Salman Rushdie. No sé si estás de acuerdo. Sí, no lo he leído. Quería leer Yo versículos lo he satánicos. intentado ir alguna vez y me parece un poco peñazo. Sí, pues la verdad no. Quise leer versículos satánicos en el momento, Sí. ¿no? en que pasó todo aquello, pero no, la verdad es que no he leído nada de Rushdie. Pues era muy amigo de él. También era muy amigo y fue discípulo, digamos, de Patrick Lake Fermor, que es otro gran Sí. escritor inglés. El tiempo de los regalos es un libro magnífico. Hablaremos un día de Patrick Lake Fermor porque tiene una vida impresionante, más aún que la de Chatwin. Y vivía en el Peloponeso. De hecho, las cenizas de Chatwin están en el Peloponeso. Al final de su vida se hizo ortodoxo griego y sus cenizas están cerquita de la casa de Patrick Lake Fermor, que le sobrevivió muchos años porque murió con 90 y pico. Por lo tanto, recomendaría este documental porque es interesantísimo, ¿no? Y el libro del que hablamos hoy, Los trazos de la canción, digamos que pertenecería, grosso modo, ¿no?, a lo que se llama literatura de viajes, ¿no? Sin embargo, él reinventó este género y hizo una mezcla muy interesante entre lo biográfico, lo ficticio y lo reflexivo. Este libro a veces parece una fábula, a veces parece una novela, a veces parece un ensayo. Él fue acusado muchas veces de falsear datos, de contar cosas inciertas, de no decir exactamente la verdad. Y Nicholas Shakespeare, que es su biógrafo inglés, decía, no, es que él no es que dijera medias verdades, es que decía verdades y media. Es decir, usaba la ficción para mejorar la capacidad de penetración, digamos, de la verdad. Yo estoy a favor de eso. Yo también. La ficción, en definitiva, es un mecanismo que mejora la capacidad de penetración, como he dicho, de la verdad. Yo tenía un director de película que adoro y es muy, muy, muy amigo, que cuando me llevaba de vez en cuando a hacer algún reportaje, me miraba, tiene una mirada muy penetrante, y me decía siempre, pero no te inventes nada, ¿eh? Cuando salía del despacho me decía, no te inventes nada. Y yo le decía, hombre, mira, que no te inventes nada, porque era, digamos, era periodista puro. Y yo le decía, pero si es que es mejor si añado algo. Claro. Pero no me dejaba. Claro. Sí. Mira. Es el aditamento que hace más sabrosa la verdad y la realidad. Claro. Es como él, cuando estaba seduciendo a la gente, Claro. seguro que vendía cosas que Claro, él no cuando era. cuentas una historia, siempre la maquillas, la tal. Claro, esa Claro. es una de las funciones de la literatura. Claro. ¿Cuál es el argumento de este libro? Pues evidentemente el argumento de todo libro de viajes es un viaje, ¿no? Entonces él en este libro cuenta un viaje que hizo en los años 80,
en concreto en el 83, a Australia, ¿no? Para aparentemente estudiar de primera mano y no a través de los libros los mitos de los aborígenes, los mitos de creación de los aborígenes australianos, ¿no? Para ello contactó allí con un antropólogo de origen ruso, pero afincado en Australia, llamado Arkady Volkov. No sabemos si es real o se lo inventó también, que era experto en el tema, ¿no? Y con Arkady Volkov recorre todo el país y este le va presentando a curiosos y sabios aborígenes, ¿no? Que le van poniendo al día en la medida que pueden de todos los, digamos, ancestrales secretos de los aborígenes australianos, ¿no? Le interesaba sobre todo, de ahí el título del libro, el concepto de que él llamó trazos de la canción, o los aborígenes llamaban pisadas de los antepasados, ¿no? Ese concepto haría referencia a un auténtico laberinto de senderos invisibles que recorren todo el país, ¿no? Y lo recorren y están codificados en la memoria de los aborígenes en forma de canciones. Los aborígenes, para recorrer el país, no usan mapas, sino canciones que tienen almacenadas en la memoria. Sí, cada grupo étnico retiene una serie de canciones y puede circular por las pisadas de sus antepasados. Si se salen de estas pisadas, otras etnias los pueden alancear si quieren, ¿no? Entonces cada etnia sigue los trazos de la canción de su propia etnia y los tienen almacenados en la memoria en forma de canción. Por tanto, es una especie de topografía o cartografía sonora, ¿no? Ellos caminan y cantan, caminan y cantan. Claro que es de... Caminan y cantan siguiendo las huellas de los antepasados. Y caminan y cantan tanto que acaban convertidos en camino, en canción y en sus propios antepasados, ¿no? Es una forma casi mística del caminar. Él era muy devoto de caminar, igual que Herzog. Decía que el pueblo, el camino hecho a pie es el que realmente te pone en contacto con el mundo. Herzog creo que hizo un viaje a pie de Berlín a París. Sí. Para ver a una novia o algo, sí. Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Pero de Berlín a París, para salvar la vida. O para salvar la vida, no sé qué. Estaba hospitalizada su amiga, sí, exacto. Y él tiene una epifanía y cree que si va andando sí. de su casa a París, la amiga salva. sobrevive. Sí. Y fue andando. Fue andando, luego estuvo escribiendo sobre ese viaje, la visitó y le daban un 90% de probabilidad de morir a la amiga y la amiga sobrevivió. Y... no sé si lo conoces, es un autor catalán, yo creo que aún vive, que me perdone, que es Josep María Espinàs, que todos sus libros, es muy curioso, son libros de viaje también, pero siempre va caminando. Pero son recorridos muy cortos, relativamente cortos, de un viaje per l'Empordà, viaje per aquí, per allá. Entonces, es todo del pueblo A hasta el pueblo B, que son solo 30 kilómetros. Pero con eso te hace... decenas y decenas de páginas. Va parando en masías, va parando en aldeas, va parando en una calita, va parando aquí y allá. Y es curiosísimo. Sí. Para ellos, lo del flanero, lo de caminar, sí. Para ellos el andar es un acto sacramental. De hecho, eso que habéis comentado, Herzog lo cuenta en unos diarios que publicó y contó esa caminata, ¿no? Y el lema que adoptó luego Chatwin de Herzog era: el mundo se revela solo a los que viajan a pie. Entonces tenían esa filosofía del caminar. Herzog era un gran montañero, de hecho tiene varias películas ambientadas en montaña. Los documentales son acojonantes. Y heredó, yo mataría por conseguir lo que heredó Herzog de Chatwin, que es su mochila. Hombre. La mochila de Chatwin es mítica, de hecho en el documental de Herzog dedica un capítulo a la mochila de Chatwin. La mujer de Chatwin, porque estaba casado, a pesar de ser bisexual, Chatwin estaba casado, estuvo casado siempre con su mujer, la conoció en Sotheby's y se casó con ella y hasta el final. No tuvieron hijos, pero ella lo cuidó hasta el final. Y a ella, en el documental, cuenta que no le importaba que él tuviera amantes masculinos o femeninos, no le importaba. Y, como he dicho, Herzog heredó la mochila y la sigue usando. De hecho, en una expedición que hizo le salvó la vida. Él comenta, la mochila de Chatwin le salvó la vida, que es una mochila que Chatwin diseñó aposta para llevar exactamente lo que él necesitaba llevar. Libretas Moleskine, una navaja suiza y poco más. Ligero de equipaje viajaba siempre. ¿Cómo es su escritura? Pues su escritura es, como todo libro de viajes, pues descriptiva, evocativa, muy sensorial. Es muy fino eligiendo el léxico. Los diálogos son muy fecundos, habla con aborígenes y con estudiosos de la mitología aborigen y son diálogos muy reveladores. ¿Cuenta cosas interesantes de los aborígenes y la mitología? Eso me interesa. Se puede leer casi como un libro de antropología. Pero sabes que los australianos les machacaron. Sí, pero hasta el año, lo contaba el otro día, alemanes, hasta todos. Los años 60, los niños recién nacidos, los bebés, los pillaban ya al hospicio. Y de hecho hoy en día
la población, amigos que nos me dicen, la población aborigen sigue estando como muy alcoholizada y muy marginada, ¿eh? Exacto. Eso lo O cuenta sea también que, Chadwick. cuidadito. Lo cuenta también Que de vez en Chadwick cuando en sí que ese tú libro. eres un aborigen que aún guarda las esencias de su cultura, pero que la mayoría están vamos, Eso alcoholizados lo y cuenta, perdidos. lo cuenta Vale. muy bien Chadwick aquí en este libro, porque también está lleno de digresiones de tipo antropológico, filosófico, arqueológico, sociológico. Lo cuenta todo muy bien, sí. Y está repleto de citas también, le encantaba citar. De hecho, hay un capítulo sin numerar, que están entre los capítulos 30 y 31, que titula De las libretas de apuntes, y en este vuelca 50 páginas de citas al respecto del tema fundamental de su vida, que era el nomadismo, ¿no? Él pensaba que estaba codificado en el ADN humano la tendencia hacia el movimiento y el cambio, ¿no? De ahí que el nomadismo para él era la más alta expresión de lo humano y el sedentarismo era una especie de enfermedad cultural, ¿no? Esa es la mía. Él habla constantemente... Yo es que soy lo contrario. Me encantará leerle y me lo voy a pillar, pero yo soy un fan del sedentarismo. Pero luego matizaremos el concepto de movimiento que él tenía. Vale. Él habla constantemente de instinto andariego, del horror al hogar, de la fiebre de la transhumancia. No, yo ahí no, Bruno, no. Del impulso migratorio. Entonces, él pretendió, toda su vida tenía un proyecto, escribir un libro fundamental y definitivo sobre el nomadismo. Lo llamó La Alternativa Nómada. Existe un borrador que no se publicó, que lo tiene su biógrafo Nicholas Shakespeare, tiene el borrador que no se ha llegado a publicar. Entonces, digamos que lo que más se aproximó a esa idea que tenía de escribir La Alternativa Nómada es este libro del que hablamos hoy, Los trazos de la canción. Y es muy interesante, pero después de leerlo, cuando lees el final, te planteas una cuestión muy importante. ¿Realmente este viaje lo hizo para empaparse de la cultura aborigen? ¿Quería realmente explorar los trazos de la canción? ¿Quería realmente explorar los mitos de la creación aborigen? ¿O? Yo creo que no. ¿Qué quería? Y los que han leído este libro, yo lo he leído y creo que estoy de acuerdo en eso también. Él lo escribió y lo publicó 2 años antes de morir. Él cuando fue ya sabía que iba a morir. Uy. Yo creo, leyendo el último capítulo, que es impresionante, creo que buscaba aprender a morir. Creo que fue a Australia a empaparse de la manera de morir que tenían los aborígenes. Y lo consiguió. Yo creo que fue a aprender a morir. ¿Cuál es la manera de morir de los aborígenes? Pues tendrás que leer el libro, Ramón. ¿No me dejes así? Sí. Que soy cotilla. Sí, me has dicho que te lo vas a leer. Pero yo soy for del spoiler. No, pues no lo haré. Porque claro, en todas las partes, en todas las reseñas que puedas leer te hablan de eso, ¿no? Fue a estudiar los mitos de los aborígenes. Pero me parece y muy tal. interesante, lo de fue a aprender a morir. Claro, pero dando una pista en este documental, gente que lo conoció muy bien dijo, es que él ya sabía que iba a morir, sabía que estaba sentenciado, y entonces fue a averiguar a aprender a morir, cuál era la manera de morir de los aborígenes, y la aprendió. Y lo cuenta en el libro y es muy interesante. Yo creo que volvió más tranquilo para poder afrontar la muerte con toda dignidad, incluso con cierta alegría. Yo es que siempre he pensado eso, que cuando sabes que vas a morir en el plazo de 1 o 2 años, ¿cómo afrontas eso? Pues siempre si me lo he lees preguntado. este libro sabrás cómo lo afrontan los aborígenes o cómo lo afrontaban al menos tradicionalmente los aborígenes, que son una cultura interesantísima. Sí, solo por eso vale la pena leerlo, ¿eh? No, sí. Se puede leer ya de hecho como un libro de viajes al uso, se puede leer como una novela, porque hay bastante ficción, se puede leer como un libro de antropología clásico. Es un libro muy, muy interesante, de hecho, y también lo puedes leer con esta lectura última que he hecho, como El Testamento Espiritual de Bruce Chadwick, ese gran libro sobre el nomadismo que quiso escribir y no pudo. ¿Algo que nos puedas contar de los aborígenes? No, te habrá que leer. Caray, Bruno, pero algo que no sea spoiler ni nada de la especial relación que tienen con la tierra. Yo creo que lo que hemos comentado de los trazos de la canción es muy, muy interesante. Cómo cartografían el territorio a partir de cantos
cantos en los cuales es importante tanto la letra como en la melodía. Tantos cantos que heredan, cada clan hereda de los mayores del clan para poder orientarse y no salirse de las sendas. Y cómo a través de los cantos van identificando lugares, rocas, animales, árboles sagrados que están en el territorio. Es un caso muy curioso de cómo les roban todo un continente. Sí, todo un continente. Y no hace tanto tiempo. No. Porque los españoles fueron hace 5 siglos, ¿eh? Nada. Eso fue hace muy poquito. Alemanes, holandeses y ingleses, sobre todo, le roban al continente y sepultan su fantástica Pero más que cultura. intentan exterminarlos, de milagro no los exterminan y los tienen ahora completamente humillados y apartados. Sí. En Tasmania había una raza de aborígenes. Los exterminaron a todos, los ingleses, a todos, Sí. a todos. El pueblo inglés es el único pueblo en el mundo que ha exterminado por completo a otra raza. Tienen ese dudosísimo honor. Hay una peli muy buena, igual Mon la conoce, que habla de unos presos en una cárcel de Tasmania que huyen por las selvas, los van persiguiendo y entran en contacto con tribus de Tasmania. Hay una de Nicholas Roeg Es que se interesante. llama Walkabout, que es de unos niños que se encuentran con unos aborígenes. No lo sé. Que era una peli muy... Bueno, el director es bastante marciano, tiene una grandísima peli que se llama Amenaza en la sombra. Y Walkabout es la gran película más o menos conocida a nivel internacional sobre los aborígenes en Tasmania. Australia. No, hablamos de Tasmania, yo hablaba de Tasmania. Sí, no. Sí. Eso está... no sé de qué año es, yo creo que es del año 71 o así, donde habla todo contacto con aborigen. Pero en Tasmania no la conozco, no tengo ni idea. Nada, pues para acabar, Silvia nos leerá una cita extraída del libro y que hace referencia un poco a la primera gran motivación de Chatwin para ir a Australia. Tenía el presentimiento de que la etapa viajera de mi vida podía estar llegando a su fin. Pensé que antes de que se apoderara de mí un enfermizo espíritu sedentario, debería reabrir aquellas libretas. Debería sentar sobre el papel un resumen de las ideas, citas y encuentros que me habían divertido y obsesionado y que esperaba que arrojaran luz sobre lo que para mí es el problema de los problemas, la naturaleza de la tendencia humana a desplazarse de un lado a otro. Me ha recordado a Mon, que siempre va bambando. ¿Es verdad? Bueno, Mon es un poco nómada bambador. Sí, es un poco bambador. Bueno, tú ya sabes que yo soy más urbanita. Pero no... tu radio de acción es pues el que permite mi la bolsillo, ciudad. Ramón. No, Y cada aunque día fuese menos rico, a tenor de lo que ¿qué me pasa? cosas ¿Te que me irías pasan. a bambar triángulo por ahí a Australia y por ahí? Exacto. No, y Australia, sí, o sea, A mí me gustaría. a mí me gustaría, pero si no voy tampoco es un drama, ¿sabes? Con Pangea. Sí, con Pangea. Pero yo con Pangea, Con Pangea. ya tengo apalabrados otros que no Pero son Australia. 4 semanas, ¿eh? Sí, Nueva cuando quieras viajar con Zelanda, Pangea. Australia. ¿Y qué es lo que dijeron las islas estas paradisíacas? Fiji. Sí, Y Polinesia. Eso. Bruno. Nada, como vemos que tenemos tiempo, quiero contar algo Por favor. interesantísimo porque me ha dejado en la memoria una imagen espectacular del nomadismo. A partir de ahora, siempre que piense en un pueblo nómada, acudirá a mi mente la imagen que voy a contar. A ver. Está en el capítulo titulado de la libreta de apuntes, es un apunte que toma porque viajó con una tribu nómada iraní, los Qashqai, una tribu nómada de aquella zona, y visitó con ellos. Entonces está describiendo a una mujer nómada que va a lomos de un caballo, ellos viajan con asno, caballo o camello, cruzando desiertos, y la mujer lleva todas sus pertenencias, incluso sus 2 hijos, en el caballo. Una gallina, una pequeña ovejita, sus 2 hijos, todo en el caballo. Entonces la mujer, imaginemos, la mujer va cabalgando, ¿no?, en una caravana de nómadas, lleva a su niño pequeño detrás y lleva a un lactante mamando en su pecho, ¿no? Y él dice, la mujer lleva el pecho y el cuello festoneado con abalorios, pequeñas monedas de oro, pequeñas reliquias que lleva todo colgado, porque esas mujeres llevan toda la riqueza encima. Entonces, dice, ¿cuáles son las primeras impresiones que un lactante nómada recibe de este mundo? Tenemos una madre nómada a lomos de un caballo, el bamboleo del caballo, el bamboleo del collar y el niño agarrado al pecho de su madre mamando. Y dice, lo que ve este niño nómada, este pequeño lactante nómada, es un pezón oscilante y una lluvia de oro. Qué maravilla. El nomadismo es eso, un pezón oscilante
y una lluvia de oro. Qué maravilla, Bruno. Fantástica. Por cierto, que estuvo por Irán, entiendo. Estuvo por todas partes. ¿Tiene algún libro de Irán o lo va pespunteando por todas partes? Va pespunteando. Es que Irán es un país que es una maravilla. Me lo dicen los pocos que conozco que han estado. Dicen, la gente es encantadora, salvo los ayatolás y sus lacayos, Sí. pero que es un país con una naturaleza espectacular, con restos arqueológicos espectaculares, como restos espectaculares, y es una pena que Sí. esté en manos de los ayatolás. Él cuando estuvo en Irán ya estaba Khomeini. ¿Qué Estaba dices? Khomeini en el poder. ¿Sí? Sí. De hecho, dice en este fragmento que Khomeini dio cierta libertad a esta tribu nómada que anteriormente la habían degradado y le habían incluso impedido que hiciera las migraciones y tal, y que Khomeini, digamos, les volvía a dar la Mira. libertad para que hicieran vida nómada y tal, y él los acompañó un tiempo, ¿no? Y de eso describe. Estuvo en todo el mundo. Estuvo en la Patagonia también, porque él quería ir a la Patagonia no solo porque vio ese cuadro en casa de la arquitecta Gray, sino porque en una vitrina de casa de sus tías había una especie de piel endurecida y su tía le decía que era de un brontosaurio que encontró su tío en Qué Patagonia. bueno. Y él se crió mirando siempre esa piel que él pensaba que era de brontosaurio. Entonces, cuando fue a Patagonia, se fue a buscar la cueva en la que su tío dijo encontrar esta piel de brontosaurio. Y claro, se dio cuenta de que no era de brontosaurio, que era de un oso perezoso muy antiguo, un oso perezoso antecesor, digamos, muy grandote, pero no era de brontosaurio, era de oso perezoso. Encontró la cueva y pudo confirmar que no era brontosaurio, pero que el pensar que era de brontosaurio estimuló Hombre, claro. su imaginación infantil y quiso ver esta cueva, quiso viajar por la Patagonia. Nos piden, por favor, que repitamos el título y el autor. Sí, el título es Los trazos de la canción y es de Bruce Chatwin. Los trazos de la canción Bruce Chatwin.